En Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado. Se autocorona dictador. Ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades es una demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo. A Nicolás Maduro hay que derrocarlo. A esta hora, quien diga que no es un dictador que se robó descaradamente a la luz del mundo la presidencia de Venezuela, definitivamente no está prestando mucha atención a lo que ocurre en Venezuela. Ni las protestas lideradas por María Corina Machado, ni el frustrado intento de regreso al país del presidente electo, Edmundo González, pudieron evitar que el dictador se atornillara en su régimen de facto. Con ese acto fraudulento, Maduro está cavando su propia fosa. El mundo lo mantiene mucho más aislado y acorralado. Y ya ni siquiera sus antiguos aliados, Lula da Silva o Gustavo Petro, se quieren contaminar del desastre que Maduro representa para la izquierda latinoamericana. Estados Unidos incluso aumentó la recompensa de su captura a $25 millones. Y otros, que no son pocos, anticipan que con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, las cosas serán aún más difíciles para la dictadura de Maduro. En este programa de estreno de nuestra segunda temporada de ¿Qué pasó con lo que pasó? Vamos a hablar no de lo que pasó, sino de lo que puede pasar, de lo que les queda a los venezolanos para recuperar su democracia. ¿Cuáles son las alternativas viables en medio de la represión y del acoso de las fuerzas de seguridad? ¿Es viable, es posible una intervención militar? ¿Qué se espera para los próximos meses cuando el régimen, tratando de normalizar sus crímenes y su robo, su gran robo, ya habla de varias elecciones locales, de una elección legislativa e incluso de una reforma constitucional? Esta vez en el programa me acompañarán dos venezolanos que son referentes, uno en las ciencias políticas, otro en la cultura. Uno vive en Venezuela, el otro en el exilio. Están con nosotros Benigno Alarcón Deza, abogado y fundador y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, y Leonardo Padrón, escritor, guionista de cine, de televisión y poeta. Uno de tantos éxitos de Leonardo Padrón es la historia de la popular serie de Netflix Accidente. Con ellos trataremos de entender los posibles escenarios después de lo ocurrido el 10 de enero en Venezuela. Pero antes de comenzar, quiero decirles a ustedes, quienes dedican su valioso tiempo para ver mis programas, para compartirlos y para comentarlos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos. Me ayudan mucho si no solo ven el programa, pero también se suscriben. Con decenas de miles que ya lo han hecho, hemos ido cultivando una espléndida comunidad que valora la información sin sesgos, las historias humanas y sus lecciones, y por supuesto, la búsqueda de la verdad. Este segundo año de ¿Qué pasó con lo que pasó? Empieza con muchísima energía gracias a su apoyo. Y si se suscriben y dan clic a la campanita de las notificaciones, me ayudarán de una manera muy, pero muy valiosa a este proyecto periodístico que se fue construyendo de cero. También me pueden encontrar en la plataforma Spotify, y si entre ustedes hay algún interés en acuerdos comerciales, me pueden escribir a patriciayaniot@laneta.com. Ahora sí, comenzamos con ¿Qué pasó con lo que pasó? Benigno, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Para comenzar este 2025, hablando de Venezuela, un año que abre muchísimas expectativas también y muchísima ansiedad e incertidumbre, creo yo. Por lo menos así lo veo desde afuera. Pero tú que estás en Venezuela, que vives allá, ¿por qué no iniciamos esta conversación dándonos un pantallazo de lo que se vive por estos días en Venezuela después de esa fecha crucial para la historia del país, este 10 de enero?
Gracias, Patricia, y ante nada un honor estar contigo y tu audiencia. Bueno, en Venezuela se viven, como puedes imaginarte, días muy difíciles, días que yo podría decir que son una mezcla entre miedo y esperanza. Y el miedo no solamente tiene que ver con la represión que se ha vivido en los últimos días, sino también miedo al futuro, miedo a lo que viene, muchas dudas sobre qué país nos tocará vivir y qué país le tocará a nuestros hijos. Entonces hay angustias más que justificadas en la mayoría de la gente que quieren que definitivamente Venezuela vuelva a ser un país libre, un país democrático, un país con un futuro predecible como los que lo crecimos en él hace algunos años y que no ven esa posibilidad ahora para sus hijos. Entonces, y después por el otro lado, una gran esperanza por todo lo que pasó en la elección de julio, del 28 de julio del año pasado, y por ver a Edmundo González siendo presidente del país, pero como te decía, con mucha angustia por no lograr ver materializar ese cambio que todo el mundo desea. Precisamente sobre eso quería hablar. ¿Cómo interpreta la gente lo que pasó? Edmundo González prometió estar allí en Venezuela juramentando, eso no sucedió. La gente siente que Edmundo González les falló. Mira, no creo que ese sea el sentimiento, por lo menos no es lo que yo recojo a mi entorno. No he visto ningún estudio de opinión reciente, ni nosotros desde el Centro de Estudios Políticos lo hemos podido hacer. Está empezando el año y todavía no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que después de 26 años viviendo lo que vivimos y que tú lo conoces muy bien, creo que la gente se ha vuelto mucho más realista y la gente no se genera falsas expectativas con facilidad. Obviamente, todo el mundo quería que Edmundo González apareciera el 10 de enero y se juramentara, pero todo el mundo entiende también que si Edmundo González hubiera aparecido sin que las condiciones estuvieran dadas, posiblemente Edmundo González Se habría sido autocorona arrestado dictador. y No lo eso, acompaña el lejos pueblo. de No acercarnos lo a un final acompaña feliz, ningún pues nos alejaba movimiento mucho más, que ¿no? se Y respete creo su que la gente en eso se ha democracia. vuelto muy, Solo muy los realista. O sea, dictadores de creo que Cuba, las el Congo expectativas y Nicaragua fantasiosas que a lo mejor en el pasado siguen las trabajando hubo las y que la condiciones gente para el esperaba ingreso soluciones militar. mágicas, creo que eso hoy en día no está planteado. Y creo que eso justamente es lo que ha permitido que la gente, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los obstáculos, la gente siga manteniendo expectativas de cambio y siga manteniendo la esperanza, entendiéndose que esto no va a ser una solución mágica ni fácil, pero todos apostando a que se va a dar y la gente, lo que es más importante, con la gente dispuesta a hacer algo, a contribuir de alguna manera a que eso suceda. Sobre eso también quiero hablar un poquito más adelante, pero antes quiero hacerte otra pregunta sobre lo que sucedió el 10 de enero. Decías que, bueno, las condiciones no estaban dadas, no se dieron para que Edmundo González llegara a Caracas y se juramentara. Yo vi que desde lejos, por lo menos, que una de las condiciones que no se dio es que no hubo una, digamos, salida masiva el día anterior, el 9, la convocatoria que hizo María Corina el 9 para presionar, ¿no?, la llegada de Edmundo y esa juramentación me parece que no se dio. Y otra condición, bueno, yo me imagino que las esperanzas estaban puestas en una respuesta diferente de los militares, que finalmente son los que controlan el país, tienen el poder de las armas. Esos dos ingredientes fallaron. ¿Qué más falló? Bueno, a ver, yo lo pondría de esta manera, Patricia. En primer lugar, ciertamente hubo movilización, hubo menos de la que haría falta, más de la que muchos esperaban que hubiese, porque el miedo, después de lo que pasó el 29 y 30 de julio y los días posteriores, cuando la gente salió a protestar por el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral, digamos que hizo de alguna manera estragos en la confianza que la gente tiene a manifestarse y a decir lo que piensa y a manifestarlo públicamente. Entonces muchos apostaban a que no iba a pasar nada y nadie iba a salir a la calle. Y lo que terminó pasando, pues fue algo en el medio de los dos extremos, ¿no? Sí pasó algo, sí salió gente a la calle en la mayoría de los estados del país o en la casi totalidad de los estados del país,
pero por el otro lado no salió en los volúmenes que algunos esperaban. ¿Por qué no salió en los volúmenes? Bueno, mi explicación es el miedo, es el temor. Y por el otro lado, algunos esperaban, te confieso que no era mi caso, yo no compartía esa opinión, de que el sector militar pues fuera a darle la espalda a Maduro o lo fuera a abandonar o que sucediera alguna ruptura. En relación al sector militar, nosotros, quiero decir desde el centro, desde el análisis que hacemos del Centro de Estudios Políticos, no teníamos grandes expectativas. Primero porque lo normal no es que ocurran rupturas en el sector militar en ninguna transición política históricamente, sino hasta el final del proceso, cuando el proceso ya está definido y cuando de alguna manera se sabe cuál va a ser el desenlace, ¿no? Y el sector militar obviamente es muy importante porque muchas veces termina de facilitar ese desenlace. Pero la realidad del asunto es que es muy difícil, y sobre todo en un caso como el de Venezuela, donde ha habido en varios momentos rupturas en el sector militar y desacuerdos en el sector militar, que esto suceda porque normalmente el que se insubordina termina pagando un costo altísimo por insubordinarse, a veces con la propia vida, ¿no? Y hemos tenido varios casos en Venezuela. Entonces yo creo que cuando se habla de la posibilidad de una transición política en Venezuela, creo que es poco realista basar esas esperanzas en el sector militar. Yo creo que el sector militar, llegado el momento, seguramente jugará un rol. Muchas veces es un rol más pasivo que activo, al menos que sean procesos como golpes de Estado, como ocurrió en el año 58 en Venezuela. Pero muchas veces son procesos pasivos en el sentido de que la Fuerza Armada se hace a un lado, decide no colocarse incondicionalmente al lado del gobierno y básicamente exige que el sector político, incluido el gobierno, resuelvan el conflicto por vías políticas y ellos deciden no tomar las armas para ir contra su propio pueblo. Y es lo que uno esperaría que pasara, que hubiese una posición de neutralidad institucional, que es lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y no de insubordinación. Eh, ¿Cuáles son las alternativas? ¿En dónde deberían estar puestas las esperanzas entonces de aquí adelante para derrocar, para deponer a un presidente que se robó unas elecciones, a un presidente de facto? Bueno, Patricia, yo creo que la esperanza hay que ponerla primero adentro. Mucha gente pone la esperanza afuera y creo que eso es un gran error. Normalmente los procesos de transición no funcionan de esa manera. El muro de Berlín lo derribaron los alemanes. No vino ninguna fuerza extranjera a derribarlo, ni la OTAN. Y así ha sido en la mayoría de los procesos de transición en el mundo. A Pinochet lo sacaron los chilenos, no lo sacó una fuerza extranjera. Entonces creo que lo primero es colocar la esperanza adentro. Y creo que colocar la esperanza adentro implica que la gente mantenga la actitud que tuvo primero cuando aquella primaria en el año 2023, después cuando la elección en el 2024, donde la gente decía, nosotros sí podemos, si decidimos hacerlo, podemos hacerlo, y lograron hacer cosas maravillosas. O sea, sin lugar a dudas, la victoria que tuvo Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, es una victoria innegable, una victoria donde las tres cuartas partes del país le dieron su apoyo bajo condiciones electorales eh, totalmente desastrosas, que inclusive hicieron que el gobierno no permitiera la llegada de la observación europea a Venezuela, porque era un absoluto desastre. Y aún así el gobierno fue derrotado. Entonces creo que cuando la gente coloca la esperanza en su propia acción, suceden cosas extraordinarias. Y creo que eso es lo que debe suceder en Venezuela. Pareciera que decirlo es más fácil que hacerlo, y obviamente lo es, porque muchas veces esto implica sacrificios, implica gente perseguida, implica prisión, pero la realidad del asunto es que si los que estamos en Venezuela no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, pero creo que la comunidad internacional sí nos va a acompañar en la medida que nosotros hagamos cosas. Pero lo que no podemos hacer es esperar que la comunidad internacional resuelva un problema y que nosotros nos quedemos sencillamente esperando que otros lo resuelvan. Eso nunca va a funcionar de esa manera. Que la solución venga de afuera.
Ese también es una alternativa que obviamente algunos coquetean con esa alternativa. Ya el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hablaba de una intervención humanitaria, ¿no? De esa doctrina de la ONU de proteger, ¿no?, a la población indefensa. También lo secundaba Iván Duque. Pero ya estoy escuchando dirigentes opositores que hablan de que, bueno, hay que pasar a otra etapa, ¿no? Están hablando de desobediencia civil, de organización, me pregunto yo, de rebelión. ¿Cuáles deberían ser esas acciones efectivas aparte de salir a marchar? Mira, Patricia, lo que nos han dicho, lo que nos dice la teoría, o mejor dicho, los ejemplos históricos, porque a veces cuando se habla de teoría, la gente piensa que la teoría son elucubraciones de algún académico, de algún intelectual que pueden terminar siendo fantasiosas, pero hay que recordar que cuando hablamos de teoría, la teoría tiene fundamento en la realidad, o sea, algo se vuelve una teoría porque es comprobable en la realidad, ¿no? Y digamos que lo que hay escrito sobre transición, que yo no me atrevo a decir si puede calificarse, darle el rango de teoría, pero buena parte de lo que está escrito sobre procesos de transición hablan que un elemento esencial para que se produzcan transiciones políticas tienen que ver con la movilización de la gente, con la protesta, con la manera en que la gente encara su situación dentro del país. Y inclusive hay trabajos que inclusive asoman cifras sobre el tamaño que debe tener esa movilización. Están un trabajos muy famosos como el de Erika Chenoweth, que fue su tesis doctoral, por cierto, y que de ahí sale un libro que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona? How Civil Resistance Work. Y la realidad del asunto es que creo que el enfoque va en esa dirección. Yo creo que la oposición lo que tiene que hacer, contando con el apoyo que tiene, que es muy grande, es tratar de movilizar al país pacíficamente, no por la violencia, porque en la violencia el que está desarmado es el que pierde, para tratar justamente primero de demostrar, de visibilizar que no se acepta lo que hoy tenemos y en segundo lugar para tratar de generar presión para que esto cambie. Y creo que esa presión, y eso es muy importante, tiene que venir desde dentro de Venezuela, pero también ayuda a la presión externa. Esto es un poco como cuando tú inflas un globo. Bueno, si lo inflas mucho, puede que el globo explote. Pero lo que sí sabemos es que si al globo desinflado le haces presión, nunca va a explotar. Entonces, la realidad del asunto es que aquí tiene que haber una combinación. Lo ideal es que haya una combinación de presión interna y presión externa, digamos, bien manejada, estratégicamente manejada, para poder lograr ese cambio político. Y normalmente si los gobiernos perciben que esa presión termina siendo muy costosa para ellos, muchas veces esto termina en mesas de negociación, no siempre, pero muchas veces terminan en mesas de negociación. Entonces eso es lo que hay que buscar. Yo no dudo, y quiero aclarar esto para que no haya malas interpretaciones, yo no dudo de las buenas intenciones de quienes hablan de intervenciones humanitarias, pero la realidad del asunto, y eso es por lo menos un elemento que hay que sopesar, es que en la mayoría de los procesos de transición política que han sido originados por una intervención extranjera, las cosas no suelen terminar de consolidarse muy bien. Y ahí nosotros podríamos ver, por ejemplo, el caso de Irak, o el caso de Afganistán, que terminaron siendo fracasos totales. Uno podría hablar de algunos casos exitosos, quizás podríamos mirar a Panamá, o quizás podríamos mirar a Timor Oriental, justamente ya que estamos hablando de una intervención humanitaria, que es lo que hubo en Timor Oriental. Pero la realidad del asunto es que la mayoría de los casos de transición que se hacen con intervención de fuerzas extranjeras, más allá de lo estrictamente necesario, o sea, quiero decir que se hacen por la vía de la fuerza, no suelen terminar bien, esa es la verdad. Bueno, hay quienes dicen que todo eso ya se ha probado. Hemos visto, llevamos años de ver estas imágenes multitudinarias de gente en la calle. Llevamos años de diálogos fallidos, de engaños, de diferentes intermediaciones, de diferentes procesos. Llevamos años esperando un proceso electoral en el que la oposición pueda competir en igualdad de condiciones y aún así le ganaron por barrida a este señor Maduro.
y aún así sigue en el poder. Entonces, hay quienes dicen que con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos se abre una esperanza y podría existir una amenaza real de una intervención militar que podría ejercer una gran presión. ¿Tú cómo ves el panorama con la llegada de Trump a la Casa Blanca? Bueno, a ver, se ha especulado mucho de cuál va a ser la posición de Trump y de su gabinete a partir del 20 de enero. Y inclusive ha habido quienes se han aventurado a decir que Trump va a ser el mejor amigo de Maduro, ¿no? La realidad del asunto es que a mí me cuesta mucho ver a un gobierno de Trump que se reconcilia con Maduro. Primero porque sería totalmente incoherente de parte de Trump, ¿no? Tenemos que recordar qué pasó con Trump durante los años 2000, bueno, en su primera administración, cuando trató de ejercer toda la presión posible sobre el gobierno venezolano para tratar de que Maduro saliera del poder. Entonces yo vería incoherente, vería como un fracaso, casi como una capitulación de Trump, que Trump como no lo pudo hacer en su primer periodo, entonces decida reconciliarse con Maduro en el segundo periodo. Obviamente sería una capitulación. Y yo no creo que esa sea la posición de Trump ni de quienes acompañan a Trump. Al contrario, cuando uno ve a las personas que han sido nombradas en el gabinete de Trump, uno lo que sí sabe es que son personas que han tenido una posición, incluido Trump, pero también quienes le acompañan, una posición muy firme contra el gobierno venezolano. Entonces yo la impresión que tengo es que lo mínimo que podemos esperar es que la llegada de Trump a la Casa Blanca le haga las cosas mucho más difíciles al gobierno venezolano y que la presión aumente. Y además yo creo que buena parte de la comunidad internacional democrática aunque se ha pronunciado ya, está esperando que llegue el nuevo inquilino de la Casa Blanca para discutir, para negociar, para hablar de qué es lo que se va a hacer con Venezuela y para ver un poco cuál va a ser la posición de la Casa Blanca. Porque obviamente, aunque la Unión Europea, aunque buena parte de América Latina, la mayoría de América Latina y de otros países quieran hacer algo, sin lugar a dudas, Estados Unidos es un actor fundamental en todo lo que se pueda hacer o no hacer en el caso de Venezuela. Y me imagino que se está esperando eso, pero yo no auguro unas condiciones más blandas, por decirlo así, para el gobierno de Maduro después de la llegada de Trump al poder, sino auguro todo lo contrario. Y inclusive me atrevería a decir, Patricia, cuidado si la administración de Joe Biden, que ha dado algunas sorpresas en los últimos días de estadía en la Casa Blanca, cuidado si no nos da alguna sorpresa en las próximas horas en relación a Venezuela, porque hemos visto cambios de posiciones importantes allí. Vimos lo que acaba de pasar con Cuba, vimos las declaraciones de Biden en relación a Venezuela, el recibimiento de Mundo González en la Casa Blanca. Entonces yo diría que cuidado si el aumento de la presión sobre Venezuela de parte de los Estados Unidos no comienza incluso antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ver para creer, Benigno. Hablando de Edmundo González en Washington, acaba el grupo IDEA, que integran varios expresidentes de Iberoamérica, acaban de proponer que Edmundo González sea juramentado en la OEA. ¿Cómo tú crees que esa es una buena idea? ¿Crees que eso ayudaría en algo o sería peligroso porque podría, no sé, construirse una segunda versión de Juan Guaidó? Sí, mira, yo tengo un profundo respeto por los expresidentes que forman parte del grupo IDEA, y te lo digo con toda la franqueza del mundo. Primero porque creo que han sido expresidentes que han estado pendientes de Venezuela desde hace años, que han hecho su mayor esfuerzo por tratar de ayudarnos, eh, pero a todo evento, aunque respeto la posición de ellos, en este caso no creo compartirla. Y justamente por lo que tú acabas de decir, Patricia, yo creo que lo que hay que evitar a toda costa es que Edmundo González luzca como un gobierno en el exilio. Creo que eso hay que evitarlo a toda costa. Creo que el día que Edmundo González se juramente debe hacerlo en Venezuela y debe hacerlo cuando las condiciones en Venezuela estén dadas. Yo no quisiera tener un presidente electo en el exterior tratando de
hacer o de gobernar, digamos, de alguna manera desde el exterior o tratar de hacer algo en el exterior, porque sabemos que aunque podría hacer algunas cosas, sabemos que todo va a ser muy limitado y eso no va a ayudar en lo más mínimo. O sea, más bien lo que va a terminar es generando una gran decepción, una gran frustración. Y yo creo que lo que hay es que pelear las condiciones para que Edmundo González pueda regresar a Venezuela y pueda gobernar desde Venezuela como le corresponde a un presidente electo. Claro que sí. Benigno, ya para terminar, ¿qué le espera a Venezuela, a su población en los próximos meses? ¿Qué tipo de ambiente anticipas? Especialmente porque, bueno, ya el régimen ha hablado de una reforma constitucional. Tengo entendido que este año también se anticipan algunos procesos electorales, unos para la Asamblea Legislativa. Y bueno, con este resultado en el que se comete un fraude descarado y monumental, me pregunto si la oposición se va a ver en la gran disyuntiva de decidir si participa o no hasta que Edmundo González no tome posesión. No sé, ¿cómo ves esa tensión de aquí en adelante? Bueno, Patricia, yo creo que la pregunta es extraordinaria porque permite explicar muchas cosas, así que te agradezco mucho esta pregunta. A ver, en primer lugar, el gobierno trata, del lado del gobierno lo que nosotros tenemos es un intento desesperado por normalizar la situación. El gobierno trata de aparentar que todo está bien, que ya todo el mundo aceptó que Maduro es el presidente y que lo que viene ahora son, según anunció el mismo gobierno, no entiendo cuáles son esas 9 elecciones, vienen 9 procesos electorales en los próximos días. La realidad es que no entiendo cuáles son esos 9 procesos electorales, ¿no? Todavía creo que no los han anunciado en su totalidad, pero sí sabemos que hay por lo menos 3 que vienen: elecciones municipales, elecciones regionales en los estados y elecciones de la Asamblea Nacional. Sea, por lo menos tenemos esos 3 y posiblemente una asamblea constituyente en caso de que se quiera emprender esa reforma electoral que tímidamente Maduro ha asomado en las últimas semanas. Ahora, la realidad es que la normalización, desde mi punto de vista, es una utopía. No va a ser posible. Y no va a ser posible, en primer lugar, porque la comunidad internacional, por lo que veo hasta ahora, no pareciera proclive a normalizar relaciones con Venezuela, o por lo menos una parte importante de la comunidad internacional no es proclive a normalizar relaciones con Venezuela. Pero después en lo interno tampoco es posible normalizar. ¿Y por qué? Por este clima que te cuento que vivimos, ¿no? Básicamente un clima enrarecido, de expectativas de cambio, de la gente esperando que le den una señal para hacer algo y por supuesto, el que es empresario y quiere invertir aguantando para ver qué pasa, el que tiene algún proyecto aguantando ese proyecto para ver qué pasa, y al final del día eso no permite que haya una vida normal en el país. Cuando nos vamos a los sectores políticos, pues ciertamente el anzuelo de Maduro, es decir, va a haber 9 elecciones para que todo el mundo sienta que viene una piñata y entonces toca el reparto y todo el mundo quiera estar en la piñata. Ahora, la realidad del asunto es que es muy difícil, después de lo que pasó el 28 de julio, que la gente salga a votar como si no hubiera pasado nada. Y si la gente no sale a votar, pues resulta que a los partidos de oposición que estén soñando con ir a los próximos procesos electorales, pues no les van a tocar caramelos en esa piñata al final del día, porque resulta que lo primero que tienen que lograr es que la gente vote y yo veo muy difícil que la gente quiera ir a una elección cuando sabe que puede votar pero no puede elegir, por lo que claramente sucedió con la elección presidencial. Entonces yo creo que lograr resolver el problema del 28 de julio es un tema existencial para los partidos políticos. Y los únicos partidos políticos que pueden tener algún interés en ir a una elección son los que tienen un convenio con el gobierno. O sea, aquellos partidos que saben que les va a tocar una alcaldía o una gobernación o tantos curules en la Asamblea Nacional.
Esos son los únicos que tienen interés porque, bueno, porque hay una relación clientelar con el gobierno, una relación de yo te apoyo, yo sigo tu discurso, yo participo en lo que tú me llames a cambio de que me des algo. Y yo creo que los partidos lo primero que deben haber ya asimilado, no creo que lo asimilen porque yo lo diga, sino que lo deben tener muy claro, es que no hay nada que buscar en una elección si no se resuelve el problema del 28 de julio. Y ellos en el resolver el problema del 28 de julio se juegan su propia existencia como partidos políticos. Y los liderazgos auténticamente democráticos se juegan su propio futuro si no se resuelve la situación del 28 de julio. Y para terminar de pintar el panorama con tu pregunta, ¿qué pasa si nos pusiéramos en el peor escenario? Si dijéramos, bueno, el tema no se soluciona, el gobierno logra mantenerse por la fuerza porque es la única manera que se puede mantener en el poder porque legitimidad ya no la tiene, se logra mantener por la fuerza en el poder. Bueno, uno de las consecuencias inevitables que va a suceder es que va a haber una migración masiva de venezolanos al exterior, de venezolanos que no ven futuro para sus hijos, venezolanos que no ven futuro para ellos mismos y que van a buscar irse a donde puedan. Y ya, por ejemplo, el Observatorio de la Diáspora Venezolana, que está ubicado en los Estados Unidos, en un estudio que hicieron a finales del año pasado, ya ellos estimaban por encuestas que hicieron que si no había un cambio político en Venezuela, había aproximadamente cerca de 800.000 personas que estaban considerando migrar en este año, en el 2025. Ese es básicamente el panorama que yo me imagino, que creo que vamos a tener si definitivamente no logramos solucionar el problema del 28 de julio y el problema de la gobernabilidad democrática en Venezuela. Qué situación tan compleja, Benigno. Y además con ese ingrediente de la urgencia de resolver esta situación y de permitir que Edmundo González regrese a su país y se posesione como el presidente electo como lo fue. Un verdadero gusto haberte tenido en el programa, interesantísima tu visión y tu perspectiva desde allí. Y bueno, esperemos conversar más adelante, Benigno, en situaciones mucho más favorables para los venezolanos y para la democracia de ese país que queremos tanto. Un honor para mí, Patricia. Muchas gracias por la oportunidad y siempre a la orden para hablar antes, durante o después de un cambio político en Venezuela. Es un gusto tenerte en el programa, Leonardo. Es realmente un honor. Y bueno, lástima que sea para hablar en estas circunstancias, ¿no? Cuando todavía la democracia en tu queridísimo país no ha llegado y ustedes la siguen anhelando, la siguen sufriendo, en fin, parece esquiva cada vez. Así que de verdad que me encanta tenerte en qué pasó con lo que pasó, porque eres un referente para muchos de tus compatriotas y creo que eres una voz que inspiras. Así que antes de comenzar a preguntarte sobre lo que anticipas puede suceder en Venezuela a partir del 10 de enero, sé que hace poquito te viste en la situación de desmentir ¿no? algunas falsas noticias que te atribuyeron. Para la audiencia que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es algo que el régimen de Nicolás Maduro hace con recurrencia, que es apostar a difundir bulos, ¿no? Información falsa por las redes, por cadenas de WhatsApp, y en esta ocasión es un texto que le asignaban mi autoría, que aparecía firmado por mí, donde yo hacía una suerte de mea culpa, vergonzoso, que yo tenía vergüenza de ser venezolano porque no habíamos sabido pelear bien, porque, bueno, realmente nos merecíamos lo que nos estaba pasando. Era un texto altisonante, lleno de, primero de insultos, de groserías. Yo no escribo con groserías en las redes, con mayúsculas. Cuando uno vea un texto que está escrito con mayúsculas, generalmente ya tiene que tener desconfianza de ese texto. Es algo que sistemáticamente lo hacen como para generar, bueno, un poco de desánimo y desesperanza en la gente. Entonces tuve que salir a desmentirlo porque, bueno, se viralizó por todas partes. No es la primera vez que me pasa ni va a ser la última, estoy seguro. Que quede claro que ese texto no es tuyo. Y bueno, el ánimo es desanimar a la gente, desalentarla.
¿Cuál crees tú que es el ánimo de los venezolanos después de lo que vimos el 10 de enero? Que no pasó, ¿no? Bueno, es que yo creo que primero hay que entender que el 10 de enero es una fecha bisagra. Es un antes y un después en la lucha por la restitución de la democracia en nuestro país. Yo creo que, bueno, efectivamente sí hubo mucha gente que pensó que ese iba a ser el día el del desembarco de Normandía, ¿no? Porque, bueno, por supuesto la gente en su desesperación, son ya 25 años, largos 25 años, cruentos 25 años, luchando contra Chávez y Maduro y todo su régimen de terror y de sistemática violación de los derechos humanos. La gente siempre apuesta, ¿no? A que en ese día todo va a cambiar, la historia va a dar un viraje de 180 grados, pero era, la verdad, de mi parte, me parecía que era ingenuo pensar que Nicolás Maduro, después de haber desconocido de manera flagrante su derrota electoral el 28 de julio del pasado 2024, si allí no reconoció la voluntad popular, que fue avasallante la demostración de desprecio hacia su régimen y de voluntad de cambio y de apuesta por la propuesta que encarna María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Si allí desconoció la voluntad soberana, era obvio que iba a haber un evento coherente con lo que pasó allí, que era que él iba a asumir el cargo, así estuviera absolutamente seguro todo el país de que era una asunción ilegítima, era una usurpación ilegítima. La gente, por supuesto, mucha gente se sintió desalentada. Lo que pasa es que, bueno, la gran masa suele ser muy reactiva y por supuesto había muchísimas expectativas de que Edmundo González apareciera en el país. No sucedió allí, pero ya María Corina lo había dicho en múltiples entrevistas previas a la fecha del 10 de enero. Lo que va a ocurrir no necesariamente va a ocurrir el 10 de enero, efectivamente. El 10 de enero es una fecha simbólica, pero va a ocurrir. Claro, pero ¿no crees que fue un error que cada vez que le preguntaban a Edmundo, él afirmaba que iba a estar allí y lo decía con total certeza, un poco alimentando, ¿no?, esas esperanzas de la gente de verlo allí juramentando, algo que no sucedió? Bueno, estamos en un duelo de narrativas, ¿no? El gobierno tiene una narrativa que, acuérdate cuando el gobierno decía, la oposición no es capaz de organizar unas primarias, se van a canibalizar entre ellos, nunca va a haber primarias, hubo unas primarias sensacionales, donde además María Corina Machado tuvo un 90% de votos. Después decían, no van a haber elecciones. La gente sentía que el gobierno iba a hacer todo lo posible para que no llegáramos a las elecciones con un candidato. Terminamos llegando con un candidato después que bloquearon todas las opciones legítimas que se presentaron. Entonces, bueno, esa es su narrativa. Nosotros tenemos, por supuesto, derecho a la narrativa de la persistencia, de la decisión de decir, bueno, yo voy a hacer todo lo posible por asumir el cargo el 10 de enero como legítimamente le corresponde, ¿no? Bueno, obviamente, vimos lo que pasó, el gobierno hasta desplegó unos misiles antiaéreos, militarizó toda Venezuela para que las barriadas populares no pudieran sumarse el 9 de enero a la marcha junto con María Corina. Es decir, hubo un despliegue de represión enorme. Es el idioma del terror, que es el idioma que mejor manejan ellos. Pero yo siento que, por ejemplo, la aparición de María Corina Machado fue tan fuerte, fue tan poderosa, que es como si hubieran aparecido 100.000 personas llenando las calles, porque ellos jamás pensaron que ella iba a aparecer. Y bueno, una muestra de coraje descomunal, ¿no? ¿Y qué crees que pasó allí? Porque desde luego con todo el valor de María Corina aparece, habla, saluda, al retirarse la interceptan, ¿no?, la obligan a grabar este video que publicó Telesur y pues los medios del régimen, y después la dejan libre. ¿Tú qué crees que allí pasó? Bueno, pasó lo que ella misma dijo. Obviamente eso fue una demostración de las fuertes fisuras y contradicciones que hay dentro del régimen.
el régimen ya ahorita suena como a lugar común, suena como a frase vacua, como a frase casi que de fábula. Es cierto que está muy débil, está muy resquebrajado internamente, porque muchos de ellos internamente saben que perdieron el 28 de julio. Entonces eso de vamos a tener la inescrupulosidad, la obscena decisión de robarnos la decisión de la mayoría del pueblo venezolano. Oye, hay algunos que les cuesta masticar eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay luchas internas dentro del régimen. Hay unos que quizás han estado apostando a que, bueno, oye, sí, creo que es hora de que haya una transición, de que haya, como son las reglas del juego democrático. Lo que pasa es que no estamos lidiando contra una estructura partidista, no es un partido político. Ya el chavismo se ha convertido, y eso ya es absolutamente oxpópolis, en una estructura criminal organizada con muchas aristas en otras naciones del mismo talante. Es un grupo de rufianes que no solamente se han robado la democracia, se han robado casi todo lo productivo allí, no solamente lo quiebran, sino que se lo quedan. La corrupción es brutal. Entonces, a partir de este balance que hacemos, Leonardo, ¿qué crees tú que debe pasar de aquí en adelante? Mira, bueno, yo creo que sin duda estamos ante una nueva etapa, una etapa la más complicada de todas, porque ya, digamos, el régimen es como un animal herido y está más peligroso que nunca. Tengo entendido además que en los últimos días la represión ha sido inmensamente feroz y además ellos son tan francamente obscenos en su falta de ética humana, de ética política, en su falta de talante moral, que están ahorita arremetiendo contra familiares de activistas políticos. Bueno, que ni siquiera los códigos de la mafia hacen eso, ¿no? Entonces las reglas de juego de ellos son absolutamente viles. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que apostar a la serenidad, a la templanza y a la persistencia. Nunca habíamos tenido una oposición tan sofisticada como la que tenemos ahorita. De verdad que lo que María Corina Machado ha armado junto con su equipo es sensacional, es asombroso, ha sorprendido a tirios y troyanos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguirla acompañando en esta apuesta por la recuperación de la democracia, porque ha sido muy, insisto, muy sofisticada, muy hábil, muy vertical, muy coherente, y hasta ahora se han ganado las grandes batallas, las más importantes. Se logró llegar a unas elecciones, se logró demostrar que éramos una inmensa mayoría. Imagínate Patricia, si hubieran votado no sé, 5 millones de personas venezolanas que están en el exterior con edad para votar. No, pues la paliza Imagínate. hubiese sido doble, claro. Por supuesto. Entonces, claro, yo creo que está prohibido claudicar, está prohibida la desesperanza. Los sociólogos siempre hablan de un concepto que es la desesperanza aprendida, que es algo que los regímenes autoritarios les encanta inocular en el inconsciente de la gente, ¿no? Y de allí vamos entonces a la resignación bueno, ya está listo, la realidad es así y punto. No, justamente se trata, y yo creo que todos los venezolanos ya estamos convencidos de eso, de que la pesadilla, digamos, ya esto es una sobredosis de dolor, de ruina, de precariedad económica. Y entonces nosotros nos merecemos volver a ser un país que fue un referente democrático en el continente. Y como decía Albert Camus, donde no hay esperanza, hay que crearla. Y yo creo que efectivamente no podemos dejar que nos desactiven la herramienta más poderosa del ser humano, que es la esperanza, que no es justamente un exceso de optimismo, sino entender que lo que estás haciendo tiene sentido, así no siempre el resultado sea el que esperamos, que es algo que un pensamiento de Václav Havel, que fue el presidente de Checoslovaquia y fue uno de los grandes líderes que derrotó al comunismo checo, ¿no? Correcto. Tú hablas de que no hay que claudicar, no hay que dejar que les arrebaten la esperanza, pero tú además eres un hombre muy creativo.
tú creas unas historias fantásticas con mucho éxito. ¿Qué historia hay que esta vez crear y realizar y llevar a cabo para que no sea una historia de ficción, sino una real? ¿Qué es lo que tienen que hacer los venezolanos, aparte de no claudicar, para recuperar su democracia? Te lo pregunto porque acabo de entrevistar al analista político a Benigno Alarcondesa. Él dice que la solución tiene que venir de los venezolanos, que no pueden solamente pensar en que va a venir una intervención militar, de que ahora que Trump llega a la Casa Blanca, o sea, que la historia del mundo deja varias lecciones y que generalmente esos episodios no han terminado bien. Él dice que hay que activar a los venezolanos. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo te los imaginas activos sin claudicar? Bueno, creo que los venezolanos hemos estado activados Desde hace mucho tiempo, exacto. pero más activados imposibles, Dios mío. Imposible, correcto. Hay una gran cantidad de fechas icónicas en esta lucha contra Chávez y Maduro, ¿no? Donde muchos dejado la sangre en el asfalto, donde muchos no hemos tenido más remedio que irnos al exilio, donde han expropiado negocios, empresas, en fin, canales de televisión. Ha sido una cosa devastadora, ¿no? Entonces, digamos, decir que nosotros tenemos que activarnos, que falta que nosotros pongamos más garra en esta lucha, bueno, yo creo que es hasta injusto, ¿no? Con lo que ha ocurrido. Lo que yo siento es que Venezuela ahorita, en el concierto a la geopolítica internacional, es un punto neurálgico, ¿no? Acabo de leer hace poco las declaraciones de Marco Rubio ya en su nuevo rol en el gabinete de Donald Trump y, bueno, él conoce muy bien la tragedia venezolana y conoce muy bien el talante criminal del régimen de Nicolás Maduro, y lo que asoma es justamente que geopolíticamente Venezuela es un país ahorita muy peligroso, que no se le puede dejar solamente este juego que está tan complejo en manos solamente de los venezolanos. Yo creo que aquí, a partir del 10 de enero, donde Maduro termina de quedar desnudo ante el mundo y deslegitimarse por completo, entra en juego un ajedrez geopolítico muy fuerte, muy duro, que eso va a ayudar a erosionar las bases del madurismo. Y yo creo, mi apuesta es a que la implosión ocurra cuando ya la presión sea absolutamente exasperante para ellos, ¿no? Y por supuesto, ahí se necesita también a todos los venezolanos, digamos, en una misma calle, en un mismo objetivo, con la misma brújula que la ha marcado maravillosamente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Yo te voy a decir algo, Patricia. Los venezolanos nos merecemos que más temprano que tarde alguien como María Corina Machado sea presidente de nuestro país. Ahorita nuestro presidente Edmundo González Urrutia, lo que tenemos que hacer es valer ese derecho que conquistamos. Pero de verdad que la lección que ella como mujer ha dado ha sido sensacional. Yo creo que es ahorita la política más importante de América Latina. Yo digo que fue la mujer del año, no sé por qué la revista Time no la puso en su carátula, porque ha demostrado una valentía incomparable, o sea, bajo una situación de riesgo grave y de amenazas. Tú, como muchos venezolanos que leemos, que escuchamos, ¿estarías de acuerdo con una intervención militar? Mira, a mí me parece que eso es una apuesta demasiado excesiva, demasiado, creo que descuadra incluso la línea de acción que ha planteado la misma oposición. Yo creo que hay una intervención armada ahorita no es algo que se suele desplegar justamente en el terreno de la geopolítica. Ahorita se están apostando a otro tipo de conceptos como el de la diplomacia coercitiva, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser, por supuesto, muchísimo más punzante, muchísimo más aguerrida de lo que ha sido hasta ahora, porque lo que sí es que los venezolanos estamos agotados de pronunciamientos y comunicados que no terminan de cambiar el juego, ¿no? Pero yo creo que hay que agotar todas las instancias
de el idioma de la paz y el idioma de lo que es. Nosotros ejercimos el voto, que es la herramienta más poderosa de la democracia, y eso lo tenemos que hacer valer. Yo pienso, por ejemplo, qué sé yo, en una comisión de la verdad conformada por fuerzas internacionales, supervisada por los organismos de mayor prestigio y cohesión. El Centro Carter, que fue para ellos lo recibían y se abrazaban y se tomaban fotos con todos los personeros del Centro Carter. Para ellos era garante de credibilidad hasta que el Centro Carter dijo, señores, estas elecciones definitivamente las ganó el Mundo González Urrutia. Entonces ellos, por supuesto, negaron eso, entonces ya el Centro Carter cayó en desgracia. Yo creo que como cambió el juego el 10 de enero, yo creo que tenemos que seguir apostando por los procesos que dicta la geopolítica previo a los ejercicios de violencia. ¿Y tú crees, Leonardo, ya para terminar, bueno, que en este juego tan desigual, pero tan desigual, porque no solamente hay una desigualdad en poderío, ¿no? En la manera en que operan, ¿no? En las garantías democráticas de participación, y aún así ganan y aún así les roban ese triunfo. Lo que te quiero preguntar para el final es, ¿cuánto más? Yo sé que tú no lo sabes, pero ¿cuánto más crees tú que los venezolanos pueden aguantar esta situación de mantener arriba la esperanza, de seguir activados, de seguir presionando? Ya algunos líderes políticos, comentaba yo, hablan de rebelión, de desobediencia civil, o en fin, de escalar la protesta a otro nivel para aumentar la presión. ¿Cuánto más crees tú? Es una pregunta dificilísima de responder. Yo entiendo que el nivel de desesperación, el nivel de frustración y de impotencia es tan grande. Yo lo siento, yo siento una impotencia tremenda, pero a la vez siento muchísimo entusiasmo en toda esta épica que se ha articulado desde el año pasado. Por eso yo entiendo, por ese nivel de desesperación, que haya mucha gente que diga, oye, sí, por favor, que entre una fuerza militar internacional y saque a estos criminales del poder. Lo que pasa es que eso es una manera muy incluso simplista y peligrosa de plantear la solución de nuestra gran tragedia. Estamos mucho más cerca de la meta de lo que estábamos hace 6 meses, muchísimo más cerca, a pesar de que Maduro haya convalidado la usurpación de la presidencia el 10 de enero. Pero de verdad, si somos objetivos, Patricia, este juego lo va ganando la democracia. Este juego lo van ganando las fuerzas de la oposición. Por favor, es una cuestión de tener madurez política, perseverancia, coherencia y no desviarnos de la ruta. Hasta el final, como dice María Corina. Hasta el final, que son 3 palabras poderosísimas. Exacto, poderosísimas, de verdad. Maravillosas. La verdad que sí, porque te regresan, ¿no? Te devuelven la esperanza, te hablan de determinación, ¿no? De mantener muy claro el objetivo. ¿Has pensado realizar un documental, una serie sobre esta tragedia con final feliz? Pero por supuesto, no sabes todos los blogs de notas que tengo sobre distintos momentos de esta pesadilla, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay una cantidad las historias mínimas que hay detrás de esta calamidad son inmensas y son tremendísimas. De hecho, la misma tragedia que están viviendo las 6 personas que están en la embajada. En la embajada argentina, oye, te da para una serie para Netflix sensacional, porque hay, digamos, hay personas que han tenido que coexistir juntas, que nunca habían vivido juntas y de repente están viviendo 24/7, ya llevan más de 6 meses allí. Imagínate todo lo que destila eso, ¿no? Y como lección de coraje, ¿no? Y de voluntad democrática, la misma épica de María Corina, y lo que la sociedad civil ha hecho, porque nosotros hemos sido protagonistas de la resistencia y de un ejercicio de resiliencia descomunal. La verdad es que eso, sinceramente, los que están adentro y los que estamos afuera, porque aquí no podemos dividirnos, aquí todos somos
víctimas de la misma tragedia, y todos tenemos que estar unidos en la solución de la misma. Tal cual. Pues bueno, ojalá que veamos en la vida real y tal vez en la ficción ese hasta el final, con un final democrático, en libertad, con un país en paz. Gracias, Leonardo, de nuevo por aceptar esta entrevista. Un verdadero gusto. Patricia, y por favor, en nombre de todos los venezolanos, te agradecemos muchísimo tu solidaridad como profesional y como ciudadana latinoamericana por la causa de la libertad en Venezuela. Muchas gracias. Ahí me tienen siempre defendiendo esa causa, la causa por la verdad, por lo justo, por la democracia. Una más. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Un abrazo. Aunque para muchos pareciera que en este 10 de enero no cambió nada en Venezuela, no se dejen engañar. El régimen se ha disparado en el pie. Es un golpe del que posiblemente no podrá recuperarse. El régimen es un animal herido y, como ha estado ocurriendo, es de esperarse que arrecie la represión. Y eso, por supuesto, tiene un costo muy alto. Lo importante es vencer el miedo, ese miedo que paraliza y desalienta. Y en la medida en que las acciones que tomen los venezolanos sean masivas, sean contundentes y persistentes, a los usurpadores les va a quedar muy difícil contener o apresar a multitudes. No les va a alcanzar ni las cárceles ni los abusadores. Al fin y al cabo, el artículo 350 de la Constitución de Venezuela lo dice bien claro. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, los principios y garantías democráticos y menoscabe los derechos humanos. Este artículo es sin dudas una licencia para expulsar a quienes usurparon el gobierno y abusaron del poder. ¿Y la recompensa que ha ofrecido Estados Unidos? Bueno, se puede aumentar mucho más con contribuciones voluntarias de los millones de venezolanos que votaron por Edmundo González y por esos millones más en el exilio que no lo pudieron hacer. Esas contribuciones podrían ir a un fondo que crece y se valoriza y sea cada vez más atractivo para los militares que protegen a los ladrones de la democracia venezolana. Si el régimen de facto logra seguir amedrentando en las calles, por lo menos podría financiarse en parte la lucha por la libertad y por la victoria, esa que llega hasta el final. Muchas gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo suscribirse a mi canal en YouTube, @PatriciaYañot videos. Un solo clic y ya está. Y los que prefieren el formato podcast pueden seguirme por Spotify. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó?